Y pues pensaba un poco en la semana, un poco de historia, ¿no? Un poquito de historia que hace falta también recordar y por evaluar también muchas cosas que acontecen en cada nación, en cada país, cuando pasa por transiciones difíciles, por procesos. Históricamente Latinoamérica pues ha sido muy movida a través de conflictos, a través de luchas, batallas. Creo que conocemos muy bien la historia, seguramente ustedes lo conocen muy bien, la historia de un hombre que entre el siglo XIX y siglo XX marcó una pauta interesante, dando libertad ¿sí? Liberando a 5 naciones. 5 naciones, se dice que 6, otros dicen que 5. Y Colombia ha sido una de las que han estado allí como privilegiadas por este hombre, Venezuela, y no sé si recuerdan otros países más. Y este hombre, no sé si ustedes más o menos tienen una idea a quién me refiero. Si saben a quién me refiero, que históricamente este hombre pues es reconocido también, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, destacando su proeza, su valentía, su gallardía, y siempre manteniendo pues enfocado pues para que las naciones realmente permanecieran unidas y fortalecidas también. Estaban sujetas bajo el yugo español y vino este hombre a dar libertad. Y no solo eso, sino a proclamar también, a proclamar libertad. Desde el 1830 se dice que este hombre quiso mantener una unidad con varios países y entre Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, varias naciones, Bolivia también, que fueron libertadas por él. ¿Quién es ese personaje, hermanos? Bolívar. Okay. Muy fácil, ¿no? Era tan sencillo, ¿no? Responder Simón Bolívar. Pero me gustaría, para ver si ustedes son bendecidos para el almuerzo hoy, ¿no? Si se saben el nombre completo de este ilustre llamado Libertador. Vamos a ver los históricos acá, lo de la historia de Colombia, de la historia de Venezuela. A ver, quizás el hermano Milton ya se lo sabrá mejor que nosotros, ¿no? Pero me gustaría compartir, ¿no? Este pequeño detalle para que ustedes en su mesa, pues, bueno, no le falte esta bendición. A ver, no solamente Simón Bolívar, sino va más allá. Son como 7 nombres, ¿no? Que van unidos ahí de parte de este libertador, ¿no? Sabemos que conocemos como Simón Bolívar, ¿no? Pero ¿cuál es el agregado que él tiene según su nombre completo? Pues? No sé si alguno sabe. Solamente hay un aguacatico nada más. Si no, pues tocará dejarlo allí y de retorno a la casa, ¿no? ¿Quién recuerda? No vayan al internet. Ya creo que 3 segundos más les doy porque se entra. Sí. Bueno. ¿Quién apunta? ¿Quién dice? Hermano, yo sé que el hermano Seri debe ser para el hermano Seri, pero hermano que ha sido también hombre de libertades también allá en Barinas, ¿no? Bueno, hermano, mire, le doy el dato, ¿no? Dice que Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Blanco. Bárbaro, ¿no? Como dicen nuestros hermanos. Un nombre bastante extenso, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Blanco. Así que vamos a ponerle ojo también un poquito a ese nombre. Y bueno, el hombre pues realmente se destacó históricamente, ¿no? Y dice que, como les decía hace un rato, en 1830 quiso marcar una diferencia en las naciones y resaltó mucho la valentía, o se resalta mucho la valentía de él, unido con otros servidores que tenía a su disposición. Y él quería realmente pues que la felicidad, la patria de la unión de los pueblos, sobre todo lo que se le llama la Gran Colombia, pues, bueno, fuera reconocida, pues, y fuera armonizada totalmente como naciones, y creo que no logró su cometido en su totalidad. Pero fue un hombre valiente, fue un hombre que proclamó muchas cosas, y ya en sus 11 años de gobierno estuvo él, 1830
XIX hasta 1830, que ya en el 17 de diciembre de ese año, de 1830, muere, fallece Bolívar. ¿Dónde muere? Ah, bueno, listo, por acá. Del corazón me salió la señora Yolanda acá. Un aplauso para la señora Yolanda. Ese sí era fácil, ¿no? Esa sí era fácil la pregunta, pero bueno, yo dije, bueno, esa sí me salió sola, ¿no? De dónde había muerto Simón Bolívar, ¿no? Bueno, lo interesante, hermanos, en cuanto a lo que es proclamar, porque quisiera apuntar a eso, es lo que quiero apuntar ahora. Este hombre, pues, quise rescatar esa palabra de proclamar. El hermano Celi lo decía hace un rato, el hermano Milton como que se adelantó en la enseñanza, porque él dice, traigan invitados, traigan amigos, familias, animémosles. Entonces, me gustó mucho esa introducción que nuestro hermano Milton hizo notar, ¿no? Y es por eso que le titulé así, pues, proclamemos, ¿qué dice? Proclamemos el reino de Dios. ¿Quién está dispuesto a hacer esa tarea? Muy poco, ¿no? Hace falta más aguacate, creo. Pero no, no es así, no, hermano. Yo sé, decía el hermano, no tengamos miedo, es cierto. A veces tenemos miedo, a veces yo en lo personal, cuando salgo acompañado, ahí sí me siento libre, me siento como que, wow, me voy a comer el mundo, porque así sean mis niñas que me acompañan, yo me siento bien, me siento como que alguien me está acompañando y con confianza entro con las personas, vamos aquí, vamos allá. Pero cuando estoy solo, me cuesta arrancar y trato de buscar manera de cómo llegarle a las personas, ¿no? Entonces creo que el llamado es, la invitación es que sigamos proclamando el mensaje del Señor. Apenas estamos comenzando esta pequeña obra, apenas estamos comenzando. Estamos dando los primeros escalones. Hemos sido bendecidos y estamos siendo bendecidos por la visita de la señora Yolanda, la visita de la señora Marina. Mujeres temerosas a Dios, sé que sí. Y poco a poco este lugar, estos espacios que tenemos, van a ser llenados. Primeramente por la presencia del Señor. Amén. Pero también por hombres y mujeres que también necesitan del mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje del reino de Dios. Interesante que podamos nosotros tener presente eso, ¿no? Y proclamar, la palabra proclamar, me gustaría darle un sentido a esto. ¿Qué significa proclamar el reino de Dios? Pero sobre todo extrayendo esa palabra de proclamar. Consideré tomar un concepto que dice que proclamar se considera como la acción de declarar públicamente un asunto vital de forma hablada o escrita. Tiene que ver mucho con anunciar, publicar, divulgar, difundir, pregonar un mensaje. También dice que hablar en voz alta, en voz alta. Típicamente en la antigüedad, los pregoneros, porque también se habla de pregonar, los pregoneros para poder ser escuchados, se paraban en la antigüedad, se paraban para dar un discurso o dar una información. Y todos tenían que prestar atención a lo que se iba a decir. Eso era algo que acontecía en la antigüedad porque no existían medios de comunicación. No existían formas de cómo llevar una información en tiempo real a un grupo, a un poblado, a un sector. Entonces, muchos de una forma u otra llegaban o sabían a dónde se iba a dar un anuncio, a dónde se iba a dar un mensaje. Y la gente, los que realmente eran curiosos o querían difundir ese mismo mensaje a otros, pues estaban atentos. Quizás otros no tanto. A veces pasa eso, muchas veces en la iglesia, hermanos. A veces estamos atentos de lo que se está diciendo, pero a veces no estamos atentos de lo que se está diciendo. Porque nuestra mente está allá, en otro lugar, en nuestras preocupaciones, en nuestros afanes y en muchas cosas que realmente son significativas. Pero ahora, hermanos, ahora en esta mañana estamos acá para realmente honrar al Señor, edificarnos unos a otros, estimularnos unos a otros al amor, a las buenas obras y, ¿por qué no decirlo? A que cada uno de nosotros proclamemos el reino de Dios. Amén. Eso es interesante, ¿no? La palabra proclamar tiene un significado también interesante. En el griego significa keruxo y tiene que ver una vez más con clamar y proclamar como heraldo. Dice el
lo que pude encontrar allí. Y su sustantivo derivado, también hay uno que se conecta con queruxo, es querigma. La palabra querigma en el griego, ¿no? Y significa también proclamación, según lo que pude investigar, ¿no?, desde el español, ¿no? Entonces, ambas palabras se refieren a una acción de anunciar o predicar el mensaje. Qué interesante, ¿no? Tanto queruxo, así como también querigma, por ahí me va a corregir después más adelante el hermano Milton acerca del griego, ¿no? Pero esas son las palabras muy importantes que considero que deben aplicar para nuestras vidas y llevarlas, anunciarlas, difundirlas. ¿Pero qué vamos a difundir? El evangelio del reino, el evangelio de salvación. Cada uno de nosotros hemos entendido eso, hermanos. Sabemos que somos una iglesia pequeña, sí, estamos comenzando, pero igual los problemas persisten en la sociedad. Las dificultades en los hogares, las dificultades hasta comenzando desde nuestro hogar. Nuestros problemas están de nuestro hogar, sí, pero tenemos nuestra confianza en el Señor, que Él nos ayuda a avanzar, que nos ayuda a poder verle un punto positivo a todo aquello que nos acontece, alguna dificultad que estemos viviendo. Pero el mundo muchas veces desconoce o no tiene herramientas para poder combatir o para poder enfrentar situaciones que muchas veces se escapan de sus manos y muchas veces también arremeten con Dios, diciendo que Dios no existe, que no puede ser que esto me esté pasando a mí. Y pues la falta de fe también forma parte de lo que muchas personas, muchos hombres afuera, pues no tienen. Entonces, por eso es, hermanos, considero que debemos pensar en aquellas personas que están afuera, que están ahorita totalmente tristes, que están desconsoladas, han sido engañadas, muchos de ellos, están totalmente devastados, con aflicciones, con ansiedades, con temores. Y creo que nosotros podemos hacer una buena labor, hermanos. ¿Cuál sería nuestra labor? Una vez más, que proclamemos el reino de Dios. Cada uno de nosotros que nos hemos sumado al reino de Dios, es decir, también a la iglesia, sabiendo que el Rey de Reyes, quien comanda, es el Hijo de Dios, y que nosotros hemos aceptado su llamado, nos toca esa tarea, hermanos, por compasión, por amor a las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque el mismo Jesús es nuestro máximo ejemplo, hermanos. Jesús es el máximo ejemplo donde se evidencia, según las Escrituras, que Él también proclamó, anunció las buenas nuevas de salvación. Qué importante, hermanos, que nosotros tengamos ese enfoque, tengamos esa mirada puesta primeramente en el Señor, pero también en el mensaje que necesitamos difundir allá en el mundo. También con los nuestros, porque a veces tenemos familias a nuestro alrededor que también todavía están afectadas, están siendo comprimidas por el mundo, por la sociedad, pero nosotros estamos allí. Estamos allí para ser usados a través del Espíritu Santo y que ellos también puedan actuar según la voluntad de Dios. Amén. Cada uno de nosotros tenemos ese compromiso de llevar el evangelio del reino, el proclamar el mensaje, el difundir el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Así que creo que ese debe ser nuestro enfoque, hermanos, en esta nueva obra, en este inicio de la Iglesia de Cristo acá en Atalaya. Yo les motivo, una vez más sumándome a lo que decía nuestro hermano Milton, de que invitemos personas, de que animemos a las personas. Aprovechemos los espacios, aprovechemos el lugar donde trabajamos, aprovechemos nuestros vecinos, que ellos vean en nosotros a Cristo y que ellos puedan también sentir ese llamado, con su ejemplo, con las palabras que puedan decir, o con esa valentía de acercarse a ellos para dar un mensaje de aliento también. Muy importante, hermanos. Entonces, para nosotros, para proclamar el reino de Dios,
y para que las personas entiendan lo que significa lo que es proclamar el reino de Dios, considero que se debe hacer mediante la fe. Si la persona no tiene fe, no tiene confianza en Dios y en lo que se está diciendo o lo que se está meditando en la palabra de Dios, va a ser como tirar golpes al aire. Pero igual, hermanos, ¿andamos por fe nosotros? ¿Sí o no? Andamos por fe, hermanos, y no por vista. ¿Qué queremos o qué quieren ustedes, hermanos? Seguro, yo sé que sí. Ustedes quieren salvar vidas, salvar almas. Y qué importante, hermanos, que empecemos a través de la fe. De la fe que también Dios, en este caso Jesucristo, cuando vamos allá en el libro de Hebreos, vamos allá. Vamos a comenzar un poquito a leer un pequeño texto. El libro de Hebreos nos da una interesante lectura donde podemos, Hebreos capítulo 11, verso 6, encontramos allí en la palabra del Señor. Entonces, como iglesia de Cristo en Atalaya, ¿en qué podemos ayudar? Proclamando el mensaje del Señor mediante la fe. Mediante la fe. Entonces, ¿qué dice el texto? El verso, Hebreos capítulo 11, verso 6, dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque dice el texto, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que les buscan. Qué interesante, hermano, ¿no? Maravilloso texto. No se sabe quién escribió este libro. Se dice que el apóstol Pablo, y hay siempre discusión sobre este tema. Pero el punto está como el hombre habla allí, ¿no? El escritor. Qué interesante, ¿no? Podemos ver varias cositas, varios detalles, ¿no? Pero quisiera que mantengamos eso, hermanos, hermanas, acerca de proclamar el reino de Dios. Para proclamar el reino de Dios se necesita, hermanos, no solamente mediante la fe, sino también estar dispuestos a llevar el mensaje, estar dispuestos a anunciar, pregonar, llamar también, ¿por qué no? Animar a las personas para que tengan esa confianza en el Señor, solamente mediante la fe, creyendo que el Señor toca los corazones, porque no somos nosotros. Al final de cuentas, sí, queremos hacer las cosas a nuestra manera, quizás muchas veces, pero es Dios que actúa a través de su Espíritu Santo. Permitámonos ser usados por el Espíritu Santo, llevando un mensaje de amor, un mensaje de compasión, un mensaje de misericordia, un mensaje de perdón, y que la gente realmente le impacte con su vida misma también lo que Dios quiere hacer en ellos también. Como así, cada uno de nosotros, de una forma u otra, Dios ha transformado nuestras vidas. Solo hace falta que nos acerquemos con fe, hermano, esas personas, animarles que se acerquen con fe, que crean que Jesucristo entregó su vida por cada uno de ellos, que necesitan también de la salvación, de esa vida eterna ofrecida gratuitamente, porque no podemos hacer nada, o no podíamos hacer nada, solamente Cristo podía redimirnos de nuestros pecados. Es por eso que estamos acá en esta mañana, hermano, reflexionando por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza, primeramente está en el Señor, y confiamos, creemos, yo creo, que por fe sí andamos, pero también creemos que el Señor realmente entregó la vida por mí y entregó la vida por ustedes también. Entonces creo que podemos de esa manera tratar de llegar a las personas, demostrarle el amor de Dios, hacerles ver que necesitan de la presencia de Dios en sus vidas, que necesitan que el Señor reine en sus vidas, y que si de repente, muchas veces la gente, que no me hace falta ir a una congregación, no me hace falta ir a una iglesia, o no me hace falta reunirme con personas porque simplemente
yo lo puedo hacer solo en mi casa. Está bien, se respeta eso. Se respeta eso, pero a veces de esa manera no vamos a crecer. Quizás vamos a ser como que orgullosos al llamado de lo que Dios está haciendo en las personas. Cuando encontremos personas así, pues abracémosles, hablémonos con amor y entendamos que solamente el Señor es el que puede tocar sus corazones, hermanos. Esa es nuestra confianza, esa debe ser nuestra confianza de que el Señor hace la obra, no somos nosotros, es el Señor. Entonces la fe se basa en el Evangelio, hermanos, algo que es muy conocido de parte de nosotros, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que resucitó de los muertos. En eso hemos creído nosotros. Esa es nuestra base, ¿no? Como cristianos que hemos obtenido, hemos recibido, pero no queda solamente en eso. Va más allá también. Mientras que estamos acá en la tierra, necesitamos, sí, dar frutos, primeramente para con Dios, pero también como resultado, porque al final del texto, me llama mucho la atención, porque al final del texto dice que es galardonador de lo que le gusta. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso cuando somos bendecidos, cuando el Señor nos ha ofrecido esa vida eterna, ¿no? Y esa vida eterna debemos mantenerla, hermano, porque la vida eterna nos la gozamos cuando hemos decidido obedecer el Evangelio. Por un tiempo acá temporal, pero la idea es que estemos siempre en la presencia del Señor. Entonces necesitamos acercarnos a Él con toda la confianza, necesitamos agradarle a Dios en todo, hermanos. Con nuestros hechos, con lo que hacemos, con lo que decimos, que seamos luz allá afuera y que podamos impregnar a las personas acerca del reino de Dios. No nos quedemos callados, hermanos. Quizás de repente no podemos hablar mucho acerca de muchas palabras, de muchos textos bíblicos, quizás no, pero con nuestro testimonio hacemos mucho también. Y necesitamos realmente cuidar nuestra imagen también, porque recuerden que nuestra imagen está relacionada con Cristo también. Entonces tenemos que cuidar eso, hermanos. La fe no es una opción, sino una condición. La fe no es una opción, sino una condición necesaria. Necesitamos fortalecer nuestra fe. ¿Y cómo la podemos fortalecer nosotros? Siempre manteniendo claro que Cristo sí murió por nosotros, por nuestros pecados, pero una forma también de fortalecer nuestra fe es cuando también nos acercamos a Dios en intimidad, cuando meditamos en la palabra del Señor, también cuando la compartimos, estamos siendo prácticos también, porque esa fe no queda solamente depositada en mí, sino que la transmito a otros. Y necesitamos avanzar en ese punto también. ¿Se debe creer en la existencia de Dios? Claro que sí, hermanos. Necesitamos, esa es nuestra confianza, que Dios existe, que Dios está entre nosotros. Por eso que debemos proclamar el Evangelio del Reino mediante la fe. Cada uno de nosotros tomamos un pedacito de pan, una copita de vino, ya sabemos que en representación de lo que hizo Cristo por nosotros, pero no sabemos cómo fue elaborado. Pero tenemos confianza que alguien, por fe, tenemos confianza que el que lo hizo de una manera entregada, de una manera, vamos a decirlo, en santificación, porque al Señor esa hermana o ese hermano lo está haciendo porque es para agradarle a Dios. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos para servirle a Dios y para servirle a las personas, pues es para agradarle primeramente a Dios. No para que nos vean, sino para agradarle primeramente al Señor. Es importante que nosotros podamos reconocer eso. Necesitamos también creer y entender que hay una recompensa de parte del Señor. Y me llama mucho la atención en 1 Corintios, capítulo 15, verso 22, donde también la palabra del Señor me dice algo interesante, ¿no? En relación a esa recompensa, ¿no? A lo que Dios me hace notar aquí, según su palabra. Dice así el texto: porque así como Adán, dice el texto, 1 Corintios capítulo 15, verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravillosa promesa, ¿no? Sí, entró la muerte por Adán, entró la muerte tanto física como espiritual, pero así como entró la muerte, vino Cristo a vivificarnos, a darnos esperanza. Sí vamos a morir en algún momento, pero vamos a ser vivificados en Cristo Jesús, si logramos hacer su genuina y hermosa voluntad que el Señor quiere darnos o quiere mostrarnos. Por eso que es necesario, hermanos, seguir avanzando, seguir creciendo, seguir entendiendo el llamado que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, y que en un futuro, quizás no muy lejano, porque a veces vemos un futuro muy lejano, quizás mañana esto se acaba, y si hemos cumplido su voluntad, la voluntad del Señor, estaremos en su presencia eternamente. Amén. Esa debe ser nuestra confianza. El proclamar el reino de Dios implica también, no solamente mediante la fe, sino también implica arrepentimiento, hermanos. ¿Y de qué nos vamos a arrepentir, no? Del pecado, de lo que realmente el Señor aborrece, de la injusticia que podamos estar haciendo, o de aquello que realmente causa ofensa al Señor. Murmuración, conflictos, violencia, hurtos, tantas cosas que podemos leer acerca de lo que es el pecado, ¿no? Lo cual significa también un rechazo a la voluntad de Dios o rebeldía al llamado que el Señor nos está haciendo. Entonces, Cristo inicia su ministerio en Mateo capítulo 4, verso 17, habla algo interesante. Dice que, Mateo capítulo 4, verso 17, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, en su ministerio, en su obra evangelística, comenzó a hablar con denuedo, con valentía también, porque no era fácil lo que se estaba viviendo en ese momento. Muchos de los discípulos estaban con él, pero también estaban temerosos por temor de ser atacados, porque había una cierta revuelta también de los romanos. Pero aún así Jesús, el Hijo de Dios, valientemente enfrentó todos esos obstáculos. ¿Qué obstáculos tenemos nosotros en la actualidad para nosotros proclamar el reino de Dios? No sé qué obstáculo tendrá usted. ¿Qué situación está viviendo usted ahora? Usted solamente sabe cómo está ahora. A veces podemos tener alrededor a alguien que está pasando por un momento difícil, y muchas veces somos incapaces de estimular, de animar, de dar una palabra de aliento a alguien que está pasando por una dificultad. Yo sé que a veces cuesta mucho en el contexto que vivimos acá en Cúcuta por la violencia, por muchas cosas que están pasando ahora, pero el Señor está con nosotros, hermano. El Señor está con nosotros y Él nos da esa protección, nos ayuda, nos da palabras para que aquellos que están allí afligidos, en dificultades, sumergidos en el pecado, usted y yo seamos responsables también de hablarles del amor de Dios. Creo que podemos hacerlo, hablarles del arrepentimiento que se necesita. El hermano lo decía, el hermano Seri, ¿no? Hablaba de que el arrepentimiento no se enfoca mucho en un remordimiento, porque el remordimiento sí causa cierta pena y como que no lo vuelvo a hacer, pero volvemos a repetir lo mismo más adelante, quizás, porque no hay un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que busca el Señor, un verdadero arrepentimiento en cada uno de nosotros. Entonces, eso creo que necesitamos también compartirlo con las personas. Y arrepentimiento significa, en el griego, significa metanoia, y su significado tiene que ver con un cambio de mente que conduce a un cambio de vida. De eso se trata. Un cambio de mente que conduce a un cambio de vida. Tiene que ver también con el rumbo que llevamos. Es la línea que nos está llevando a la perdición.
Estoy consciente que no está bien para con Dios. ¿Qué necesito? Bueno, Señor, dame las fuerzas. Quiero arrepentirme, quiero que me ayudes a cambiar de rumbo, a mejorar mi vida delante de ti, Señor. Ayúdame. Entonces creo que esa parte también necesitamos abordar con las personas allá afuera. No solamente se trata de que yo sí tengo fe en Dios, pero la fe en Dios no solamente en palabras, sino también tiene que ver con la acción. Necesito abocarme, necesito transformación, la persona también necesita allá afuera que reconozca quién es Jesús, que vino a salvarle, que vino a darle vida eterna y que nuestra esperanza es estar con Él por siempre. Si nosotros proclamamos el reino de Dios de esa manera, creo que va a ser de mucha bendición para muchas familias. Debemos estar seguros en hacer todas estas cosas, hermano. El arrepentimiento, como le decía, no es sentir remordimiento, sino más bien es volverse a Dios, volver a Dios. Estaba buscando por ahí la palabra de arrepentimiento, en la antigüedad significa chus, y tiene que ver con eso, con volver a Dios o retornar a Dios. En el griego, en el Nuevo Testamento, significa cambio de mente. Y están muy conectadas, todas están muy conectadas. Entonces necesitamos realmente entender ese punto también, hermanos. Muchos están muriendo sin Cristo, hermanos. Muchos están muriendo sin el Señor. Por eso que se hace necesario hablar de la fe en Jesús. Se hace necesario hablar de un verdadero arrepentimiento en las personas que están allá afuera y hasta en nosotros mismos, si estamos fallando en algo. Y cada uno de nosotros podemos evaluarnos y ver en qué estamos fallando. Necesitamos llevar las buenas nuevas, hermanos, esas buenas nuevas que traen salvación, que traen esperanza. No solamente yo creo que la idea no es ver que llevar el mensaje, llevar las buenas noticias, sea algo como que obligatorio de parte de nosotros. Sí es un deber, sí, claro, es un deber hacerlo porque la Biblia lo dice, pero veámoslo como un privilegio. El dar una palabra a una persona, al vecino, al amigo, de quién es Cristo y por qué vino Cristo y cuál es el propósito de seguir a Cristo, y ustedes realmente están haciendo una buena labor. Aquí hay volantes que tenemos para compartir con las familias. Está la dirección, hay un bosquejo allí interesante para compartir con aquel amigo, aquella amiga. Hay un pequeño volante así como este. Yo creo que es la forma nosotros también, cada uno de nosotros, de poder evangelizar y llevar ese mensaje a muchas personas. Ese es un privilegio, hermano, que estamos teniendo nosotros en la actualidad. Hoy en día no estamos siendo perseguidos. Nadie está siendo perseguido aquí por estar aquí. Al contrario, gocémonos, alegrémonos, porque estamos viendo algunos hermanos que quizás algunos días tenían sin vernos, pero aprovechamos la oportunidad para tener comunión, para reflexionar por lo que hizo Cristo por mí y por lo que sigue haciendo y seguirá haciendo hasta que Él venga, ¿no? Por supuesto. Les motivo, hermanos, a continuar, a seguir proclamando el reino de Dios. Por último, para ir concluyendo, un punto interesante, proclamar el reino de Dios implica obediencia, hermano. Número 1, mediante la fe. Número 2, implica arrepentimiento. Y número 3, también tiene que ver, el proclamar el reino de Dios implica obediencia, hermanos. ¿Y a qué debemos ser obedientes? ¿Y a qué debe ser obediente las personas allá afuera? ¿A qué será? Me gustaría compartir Colosenses capítulo 2, verso 12. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, verso 12. Este es como una especie de, vamos a decirlo así, como en resumen de cómo podemos evangelizar a una persona, con 3 puntos, con 4 puntos. Dice la palabra de Dios, dice en Colosenses capítulo 2, verso 12, dice que sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Qué maravilloso texto, ¿no? El apóstol Pablo nos enseña allí
resalta pues lo que tiene que ver con el bautismo, ¿no? Y luego que la persona tenga fe, se arrepiente de sus pecados, ¿qué necesita hacer la persona? Allí el texto nos dice que tenemos que morir, sepultar nuestros pecados. Una forma de renunciar al viejo hombre, al yo Reinaldo o al yo cualquiera, y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Eso debe ser para muchas personas una buena noticia, que el Señor nos está dando una oportunidad para comenzar de nuevo, para nacer de nuevo. Qué interesante que cada uno de nosotros tengamos también la misma esperanza que nos muestra el apóstol de que seremos resucitados en Cristo Jesús. Qué maravilloso nosotros entender eso, hermanos, de que vayamos a ese acto de fe convencidos que no es el agua como tal que nos va a limpiar el pecado, sino tiene que ver con la sangre preciosa de Cristo, que nos viene a limpiar y que nos viene a traer también libertad. Necesitamos llevar ese mensaje a las personas, hermanos, mediante la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fe también en el Evangelio. No nos avergoncemos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, en cuanto a llevar el anuncio, llevar el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, hermano. Lo que hizo Cristo por nosotros es poder de Dios para salvación, hermano. Y allá afuera hay muchas personas que están vacías y que necesitan que Dios reine en sus vidas. Muy importante, hermano. Para concluir, hermanos, el llamado es a no silenciar el mensaje, hermano. A no silenciar el mensaje. Somos una pequeña obra, somos la iglesia de Cristo, acá en Atalaya, y sé que su intención, así como la mía, es pregonar, llevar, difundir, alzar la voz en las personas con mucho amor, con mucha sabiduría, hablando del reino de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Necesitamos mantener eso. Seamos creativos, hermanos. Miren, de repente nos cuesta hablar, decir un buen día hasta uno mismo. Pero seamos creativos. Un volantico, por ahí hay algunos. Llegamos al vecino, a la vecina. Mire, por acá en el estado, en el teléfono. Yo por lo menos soy muy dinámico en el estado, ¿no? Bueno, coloco muchas cositas por allí, pero ustedes también sé que lo hacen. Pero sigamos allí, proyectándonos, bombardeando a las personas de una manera positiva, con un mensaje, con una invitación. Estamos comenzando, hay cosas que todavía faltan por realizar, hay cosas que faltan por mejorar, pero estamos allí, galopando poco a poco, y creo que cada uno de nosotros, uniendo fuerzas, podemos hacer muchas cosas, hermano. Entonces entreguemos estos volanticos, estos panfletos, si, bueno, son ignorados porque, puedo tener un libro aquí ya de 2 años y medio, gente que le rechaza, gente que le... Pero no le importa, hermano. Sigan adelante. Tengamos confianza que el Señor está con nosotros y nos acompaña. Sigamos también pregonando, llevando el Evangelio del Reino una vez más con nuestro ejemplo, hermanos, con nuestro ejemplo. A veces somos temperamentales, muchas veces. Desde nuestro trabajo, quizás con la crianza de nuestros hijos. De esa forma, si nuestros hijos se rebelan con nosotros, busquemos la manera de que ellos sean atraídos a la fe, sean atraídos a ese llamado que Dios ha hecho en nosotros, que ese depósito que es el Espíritu Santo que está en nuestras vidas, que ellos vean en nosotros que Dios está transformando mi vida y Dios está transformando su vida, y que ellos también puedan asimilar ese llamado que Dios ha hecho para con nosotros y por qué no para con ellos también. Animemos a nuestras familias, hermanos, sigamos adelante proclamando el Evangelio con nuestro ejemplo. Identifiquémonos también como hijos del Señor, como verdaderos cristianos
hijos del Rey. No seamos como Bolívar, hermanos. No seamos como Bolívar, que su manera de pensar era conquistar geográficamente lugares, sectores. No está nada mal. Marcó la historia, sí. Pero más que marcar un territorio, nosotros, espiritualmente hablando, abarquemos corazones. Abracemos a las personas. Estemos dispuestos a servirle. Estemos dispuestos a escucharle también. Esta semana me llamó una muchacha, tendrá como 35 años. Ya estudié con ella, ¿no? Y siempre uno teme, ¿no? Porque por más que sea uno es hombre y eso, ¿no? Pero mi esposa me acompañó y después la dejé a cierta distancia y tuvo que hacer otras tareas mi esposa, pero yo iba enfocado, pues. Ya me había hablado de alguna necesidad y esa muchacha estaba totalmente afectada por sus vecinos, por algunas situaciones que ha estado viviendo. Y bueno, gloria a Dios, ¿no? Porque siempre hay una palabra de aliento, siempre hay una palabra para poder estimular, animar a las personas. Y así como ella, hay muchos hermanos atrapados en problemas, tristes. Y nosotros, hermanos, aprovechemos la oportunidad. Yo la aproveché. No está con nosotros, pero ojalá, estoy orando por ella, usted la ponga en oración. Se llama Natalia Triunfo. Ojalá que ella pueda en algún momento reconocer que el Señor le ama, que el Señor le perdona y que el Señor quiere que sea salva también. Así que hermanos, sigamos adelante, sigamos con buena actitud, con optimismo, llevando el mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza, ese mensaje del reino de Dios. Amén. Por favor, si pueden levantarse para cantar una alabanza y luego hacer una oración, una alabanza tan sencilla que ustedes la conocen muy bien. Busquen primeramente el reino de Dios. Amén. Debemos desear nosotros también siempre buscar ese reino de Dios y también predicar el reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Busquen primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busque primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Una vez más. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Oremos, hermanos. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nos has dado este hermoso día. Gracias porque estamos ante tu presencia, Señor, aún todavía, siempre acompañado de ti, Padre, siempre con tu respaldo, siempre con tu protección divina, Señor. Gracias, Padre, por guardarnos. Gracias por traernos hasta acá, Señor, para compartir de su mensaje, para exaltar tu nombre, Señor, a través de las alabanzas, para animarnos unos a otros, para darle sentido a nuestras vidas en cuanto al proclamar el reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a todo lo que se ha dicho en el día de hoy, estas 2 horas dedicadas para ti, Señor. Bendicen a los visitantes, Señor, a la señora Yolanda, a la señora Marina.
Bendice sus vidas, Señor, sus metas, sus proyectos, todo lo que están haciendo acá en Cúcuta, Señor, sus familias, quienes se le acompañan, Padre. Guárdale siempre, Señor. Lleva con bien a la hermandad, a la familia en la fe. Que podamos seguir proclamando tu mensaje, Señor, sin temor. Que sigamos proclamando su mensaje, Señor, a través de nuestras vidas. Que seamos luz en nuestro hogar. Que seamos luz también en nuestra comunidad, en nuestros sectores, Señor. Donde trabajamos, donde habitamos, Señor, ayúdanos. Permítanos también dar un mensaje a estas personas. Un mensaje mediante la fe. Un mensaje donde tenga que ver con el arrepentimiento, con el reconciliarnos con el Señor. Un mensaje también donde las personas necesitan obedecer el Evangelio a través del bautismo y que ellos puedan entender ese llamado, Padre. Ayúdanos a ser portavoces de tu palabra, Señor. De seguir pregonando, Señor, con valentía, con voz poderosa, que esa viene de parte de usted, Señor. Y que siempre usted se sienta honrado, Señor, por lo que hacemos. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a los hermanos que no pudieron estar con nosotros. Llévanos con bien, Señor, a las actividades de la semana. Y a través de Cristo, Señor, que te pedimos y te agradecemos por todas estas cosas. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que sigan teniendo una buena semana productiva, llena de amor, llena de buenos encuentros. Bendiciones, hermanos.